¿Qué tal? Somos Elizabeth Cuateconci Cuautle y María Janaí Sánchez Hernández, alumnas del doctorado en Sistemas Computacionales de la Universidad del Sur. El tema que hoy trabajaremos es arquitectura de computadoras, componentes, funcionamiento, historia y evolución de los lenguajes de programación. En la materia Seminario de Programación de Computadoras, bajo la asesoría del doctor Gandhi Samuel Hernández. Iniciamos. A continuación, presentamos una tabla de contenido que contiene los puntos que abordaremos en esta presentación. Como punto número 1, abordaremos el tema de qué es una computadora. En segundo término, lo que es la organización y arquitectura de la misma, estructura y cómo es que éstas funcionan, la propuesta de máquina de Newman y sus componentes, el concepto de lo que es lenguaje de programación, y veremos la evolución de los lenguajes de programación a lo largo de los años. Y por último, terminaremos con una conclusión. ¿Qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo electrónico capaz de procesar datos de entrada, realizar operaciones lógicas y matemáticas, almacenar información y producir resultados de salida a una gran velocidad. Las primeras computadoras surgieron durante la Segunda Guerra Mundial, pues se diseñaron justamente para poder resolver problemas numéricos y obviamente matemáticos, pero específicamente para aplicaciones de tipo militar. Para el estudio de una computadora es necesario hablar acerca de su organización y su arquitectura. Por un lado, la organización de computadoras se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones que dan lugar a especificaciones arquitectónicas. Por otra parte, la arquitectura de computadoras se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador, es decir, aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. ¿Cómo es que están estructuradas y funcionan? Bueno, una computadora puede llevar a cabo funciones básicas, tales como la transferencia, el almacenamiento, el procesamiento y el control de los datos. Como se puede ver en esta figura jerárquica, podemos ver que está compuesta por lo que viene siendo un sistema de transferencia de datos que se comunica y recibe a su vez información de los mecanismos de control. Y el mecanismo de control a su vez tiene relación con lo que viene siendo el recurso de almacenamiento y el recurso de procesamiento de datos, con flechas en ambas direcciones, dado que también, así como proporciona datos, también recibe. Las computadoras no serían como actualmente las conocemos. El científico von Neumann fue quien consiguió diseñar un ordenador al que se le podían introducir instrucciones de manera electrónica. En su prototipo, era suficiente insertar las instrucciones mediante un lector grabador de cinta magnética. La arquitectura de von Neumann sentó las bases para el diseño de la mayoría de las computadoras modernas. Su enfoque en la programación almacenada sentó las bases para lo que hoy utilizan las computadoras modernas. La máquina de von Neumann. ¿Cómo está compuesta esta máquina? Bueno, está compuesta de 3 elementos principales: una memoria, una unidad de procesamiento central, como también la conocemos como CPU, y lo que vienen siendo las unidades de entrada y salida. ¿Qué es la memoria? La memoria básicamente viene siendo un dispositivo de almacenamiento que mediante registros realiza una colección de datos, y en este caso pueden estar en diferentes estados, ya sea 0 o 1. El CPU está compuesto por 2 unidades importantes: la unidad de control y lo que conocemos como la unidad aritmética lógica, abreviada como ALU. ¿Qué contiene el CPU? El CPU contiene lo que es la unidad de control. Esta unidad de control, como podemos ver en la imagen, consta de algunos elementos importantes para llevar a cabo sus tareas.
Una de ellas es un descodificador y control que permite la interpretación de instrucciones, un registro de instrucciones que guarda y almacena la instrucción que se esté ejecutando, un secuenciador que se encarga de crear microórdenes que complementan la ejecución de la instrucción, un reloj que básicamente otorga impulsos eléctricos a tiempo variable constante y un recuento de programa que resguarda la dirección de memoria de la próxima instrucción a utilizar. La unidad aritmética lógica, para poder explicar un poco más este componente, aquí vemos una operación matemática, A más B. A es almacenada en un sitio en específico, en una dirección en específico, y B también tiene una dirección en específico. Son los registros que se le asignan dentro de la memoria. Esto, a su vez, pasa por un bus de salida que llega básicamente a un registro donde el proceso de la unidad aritmética lógica va a poder realizar el proceso de la operación matemática para dar como resultado ese registro de salida. Ese registro de salida, en la flecha, si podemos seguirla, se va a almacenar a un registro específico también. Entonces, es la forma en cómo funciona la unidad aritmética lógica, que se encarga de realizar básicamente las operaciones lógico-matemáticas. Y los dispositivos de entrada y de salida. Estos dispositivos de entrada y de salida, les llamamos también periféricos, pueden ser de entrada, tales como un teclado, pues es la forma en que tiene el ser humano de poder interactuar con el equipo o con la computadora. También periféricos de salida, que es la forma en cómo el ser humano recibe esta información que ha sido procesada a través de una computadora. Puede ser una pantalla, puede ser una impresora, puede ser un dispositivo de audio que también permite la reproducción de sonido. Bien, para que una computadora pueda funcionar, es necesario hacer uso de los lenguajes de programación, siendo estos una herramienta que permite a los programadores escribir instrucciones que una máquina puede entender y procesar para dar una respuesta deseada. En sí, un lenguaje de programación se compone por una serie de símbolos que siguen un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permite dar un significado a las expresiones. Podemos encontrar tres tipos de lenguajes de programación. En primer lugar, el lenguaje máquina, siendo este un lenguaje de muy bajo nivel y consiste en una combinación de ceros y unos con las cuales se dan las instrucciones a la computadora. Podemos encontrar también al lenguaje ensamblador, que es un conjunto de mnemónicos o mnemotécnicos que trabajan directamente con el microprocesador de la computadora. Sin embargo, este conjunto de instrucciones se empieza a asemejar un poquito a lo que es el lenguaje natural. Encontramos también a los lenguajes de alto nivel, que son un conjunto de instrucciones que utilizan sentencias muy similares al lenguaje natural y las cuales siguen, como se mencionó, un conjunto de reglas sintácticas y semánticas con los que se desarrollan los programas. ¿Cómo han evolucionado los lenguajes de programación? Bueno, un lenguaje de programación es una serie de instrucciones que la máquina recibe y a través de la cual procesa determinadas órdenes para dar un resultado deseado. Como podemos ver en esta línea de tiempo, hemos citado los principales lenguajes de programación que se han dado desde 1801 hasta el año 2012. En el año 2012 surge Kotlin, que es un lenguaje de programación orientado para la construcción de aplicaciones móviles basadas en Android y es uno de los lenguajes que más se ha utilizado últimamente. En el año 2001, Google lanza su lenguaje de programación especial, Go. Y, por ejemplo, en el año 1993 vemos que surge R. R es uno de los lenguajes de programación que sigue vigente y que está siendo muy utilizado para todo lo que es ciencia de datos. A su vez, también Python en 1991 surge también como parte de los lenguajes de programación que nos permiten desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Y podemos ver que en el año 1980 utilizábamos o surge el lenguaje de programación HTML, que es muy utilizado hasta el día de hoy para realizar aplicaciones de tipo web. Como conclusiones, podemos
encontrar que las computadoras hoy en día son equipos indispensables para realizar actividades laborales, académicas, empresariales, de investigación, entre otras. Nos permiten procesar grandes cantidades de datos que se convierten en información y que ésta es utilizada por las organizaciones para la toma de decisiones. Por supuesto, esto no sería posible sin los descubrimientos e invenciones de los científicos y matemáticos, en este caso, como John von Neumann. Su propuesta sigue estando vigente y aun cuando ha habido mejoras en cuanto a la capacidad de almacenamiento, las características, los periféricos, la arquitectura en sí sigue siendo utilizada. Se puede decir que sentó las bases para lo que es las computadoras modernas. En cuanto a los lenguajes de programación, podemos decir que nos ayudan a dar instrucciones precisas a las computadoras y sin estos, la comunicación simplemente no sería posible. Hoy logramos desarrollar aplicaciones incluso de inteligencia artificial que sin ellos no sería posible. Estas son algunas referencias en las cuales se basaron nuestros trabajos. Por su atención, muchas gracias.